Bueno, y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos y también la respuesta de algunos de los mandatarios centroamericanos incrementa este cruce de declaraciones por la caravana de migrantes. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF. No son amigos. Pero antes los dejo con la nota del día. El gobierno evaluará lo que hasta ayer era una amenaza del gobierno de Donald Trump de recortar o cortar el apoyo financiero a Centroamérica, lo que para el ministro de Economía debe pasar por el Congreso y el Senado norteamericano. Yo creo que sería un tema que abordaremos en el momento que se materialice. Tiene que pasar el Congreso nuevamente y el Senado. Hoy realmente el Comité de Apropiaciones del Senado y del Congreso tienen la ayuda prevista para Guatemala y para el Triángulo Norte. Tuvimos una reciente reunión en la ciudad de Washington sobre el tema, donde las condiciones no habían variado. Diputados del Congreso tienen posturas encontradas sobre la ayuda internacional. Por un lado califican la medida injusta y por otro creen que el país no debe de depender de donaciones. Ya con el presidente Donald Trump hemos venido teniendo muchísimas reducciones en los apoyos económicos que se dan a los gobiernos centroamericanos, al gobierno de Guatemala. Me parece muy lamentable en un momento en que hay un auge del narcotráfico, del contrabando y sobre todo hay un crecimiento del desempleo. Que no nos afecte en nada. Lo importante para nosotros no es vivir de donaciones, que son una especie de limosna. Lo que queremos es que nos permitan competir en una economía libre, próspera, que podamos exportar de Estados Unidos, importar de Estados Unidos con la máxima libertad posible. La asistencia de Estados Unidos para Guatemala asciende a unos $220 millones, además del apoyo financiero de las agencias que gozan de autonomía. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. La etiqueta SF no son amigos. Usted se preguntará, y este hashtag, bueno, en referencia al discurso del presidente estadounidense Donald Trump acerca del liderazgo de los mandatarios del Triángulo Norte que no han podido impedir el paso de la caravana de migrantes, caravana que ya se encuentra en territorio mexicano y que hemos sabido, según informaciones, que otras nuevas caravanas se están formando tanto en El Salvador como en la frontera de Honduras y Guatemala para emprender un viaje similar. De eso hablaremos esta noche. También el segundo tema será la carrera por la Junta Directiva en el Congreso de la República. Ya es octubre, noviembre, estos son los tiempos en donde las planillas comienzan a circular allá en la 9ª Avenida en busca del nuevo presidente del organismo legislativo. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios con el hashtag SF no son amigos. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Filipe Chicola, buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con este tema que ha sido un seguimiento ya constante desde la semana pasada, la famosa caravana de migrantes, el éxodo de hondureños que ahora se encuentra en un momento como de impasse, de descanso en Chiapas, pero que continuará su trayecto hacia la frontera sur de Estados Unidos, allá cerca de estas elecciones de mitad de periodo que también llama mucho la atención. Comencemos con este análisis del discurso del presidente Donald Trump. Sigue pues incrementando esta presión hacia los mandatarios del Triángulo Norte, a los que ahora llaman no son mis amigos, dice, porque no han podido contener a estos migrantes. Filip, ¿qué está pasando? Bueno, muy buenas noches. Ayer hablábamos del recorte de ayuda, ¿no? El famoso anuncio de recorte de ayuda. Ahora estas declaraciones que van en la vía de decir, ustedes no lo están haciendo tan bien. Es que vean, recordemos lo que hablábamos cuando empezó la marcha ya hace una semana. Esta marcha de migrantes sí era un pierde-pierde para los gobiernos tanto de Honduras como de Guatemala, por una muy sencilla razón, porque se planteaba, digamos, un condicionamiento que ninguno de los dos caminos era viable cumplir. Por ejemplo, Estados Unidos, el presidente Donald Trump básicamente empieza a anunciar vía Twitter que había platicado con el presidente Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras, y básicamente les dice, miren, si no detienen la caravana de migrantes, les vamos a quitar la ayuda. El problema es que legalmente era imposible que los estados de Guatemala y Honduras retuvieran la caravana sin incurrir en actos ilícitos. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de libre tránsito, el CA4,
que le permite a los ciudadanos de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua libre tránsito media vez estén debidamente identificados. Entonces, cualquier hondureño que trajera su documento de identidad podía entrar a Guatemala y moverse por territorio guatemalteco. O sea, había un dilema allí para detener la caravana. Realmente el primer país que tenía una capacidad jurídica de frenar la caravana era México, porque México ya tiene una política migratoria más restrictiva respecto de los centroamericanos. Entonces México, si se dan cuenta, cerró la frontera. Obviamente después la presión fue tal que tuvo que dejar pasar a unos, otros se colaron por el río, etcétera, etcétera. Entonces era, digamos, materialmente, jurídicamente era imposible para el Estado de Guatemala detener la marcha. Entonces, ¿por qué nos responsabilizan de que no pudimos detener esta marcha? Porque así lo pidió el señor Donald Trump. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene de Estados Unidos, Donald Trump concretamente dice, no me cumpliste con detener la manifestación, bueno, no hay ayuda. Y no solo, digamos, viene el anuncio de que ya no va a haber ayuda, sino que aparte, hoy en esta declaración que hace en el marco de una reunión del Departamento de Homeland Security, básicamente dice es que los países de Guatemala, Salvador y Honduras no son nuestros amigos. Y vaya, y miren, vean lo extremo y el efecto que una declaración como esta tiene. Guatemala y Honduras básicamente habían dirigido una política exterior encaminada a quedar bien con Trump. O sea, esa era la política exterior de Guatemala y Honduras, cada una por sus diferentes razones, se había encaminado a ver cómo congraciarse con el presidente de Estados Unidos. Presidente Jimmy Morales, obviamente eso todos sabemos la motivación, es buscar aliados en Washington para que le ayuden con su problema de la CICIG. Y el presidente Juan Orlando Hernández, derivado de las tensas y polémicas elecciones del 2017, busca acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para decir necesito apoyo y reconocimiento de la gran potencia regional. Y ambos, ¿qué hacen? Ofrecen trasladar la embajada de Israel a Jerusalén. Lo cumplen. Guatemala lo cumple, Honduras todavía no. Honduras anda en y entonces eso es lo que genera, digamos, esa relación de luna de miel entre el presidente Trump y los presidentes Morales y Juan Orlando Hernández. Pero ya nos damos cuenta que la luna de miel estaba condicionada a un objetivo ulterior, que era no más migración. El día que se genera entonces la marcha migrante y que ninguno de los dos países es capaz de detenerla, ahí se acaba la luna de miel. El Ministerio de Relaciones Exteriores habla que este plan retorno seguro ha tenido un 40% de éxito y algunos dudan de esos números, Estuardo. Además, ¿qué está pasando con esta caravana? Ayer hablábamos que puede, incluso si tiene éxito este movimiento de personas hacia el norte, reproducir otras marchas similares. ¿Le vamos a creer al Ministerio de Relaciones Exteriores que el 40% de los hondureños decidieron retornar? Las imágenes dicen lo contrario. De hecho, los datos son inversos, porque por lo menos unos 1000 hondureños más se movieron hacia la frontera. O sea que lo que está pasando es que está creciendo la caravana. Y luego el nacimiento de una caravana pronta en El Salvador, ¿verdad? Que partiría ya estos días, también tendría el efecto de copia, ¿verdad? El copycat effect. Y que tiene una característica que es, bueno, dicen en la convocatoria, integrada en su mayoría por madres de migrantes. Correcto. Digamos, es una forma de ponerlo. Para mí, y yo regreso a la teoría que estoy representando desde hace varios días, despuesito que principió la caravana, y es que en realidad nosotros y la caravana y la carabina de Ambrosio y todos nos hemos quedado en medio de un juego político entre demócratas y republicanos. Entre republicanos, a quienes les funcionó, y yo no diría republicanos, porque yo creo que entre los mismos republicanos no necesariamente todos los republicanos están detrás de Trump. Porque él cada vez más y más se convirtió en un caudillo que puede aún necesita al partido, pero lo necesita cuando lo necesita, lo abraza y todo, pero cuando no lo necesita también lo saca el partido republicano. Recordemos que las elecciones de mitad de término a veces juegan como un plebiscito de la gestión del presidente, exactamente, que está de turno, pues son las elecciones de medio término, ¿verdad? Y esta caravana lo que hace es darle fuego, un mensaje
muy enardecido con relación a la migración. Una cosa sorprendente que sucedió es que el mismo presidente Donald Trump, que estaba en toda la campaña de 2016 llevando un mensaje contra, vamos a ver, los nacionalismos, pensando un poquito en nacionalismos terroristas, ¿verdad?, de ciertos países. Ahora él se declaró nationalist, él se declaró nacionalista, se autodefinió nacionalista. Fue una cosa muy interesante, y es una cosa todavía muy interesante porque la autodefinición de nacionalista es como, ¿qué tipo de nacionalista es? Había una autodefinición en términos de un discurso bastante patriotero, de cerrar fronteras, de proteger, de un discurso proteccionista, ¿verdad? Y de ahí la guerra comercial con China y otros países, ¿verdad? Y de dedicarse más hacia adentro y menos hacia afuera, de ahí también ya ahora el anuncio de salirse, por ejemplo, de los tratados de armas nucleares, haberse salido digamos, el cambio climático, también haberse salido del Tratado del Pacífico, ¿verdad? ¿Es cierto? Y luego empezar ya renegociaciones de NAFTA, ¿verdad? Del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero todo eso, digamos que lo que le pone un turrón muy interesante es ese, y el nacionalismo tiene que ir, porque siempre ha sido así. Si uno ve pues los nacionalistas, los nacionales socialistas... Los nacionalistas son por excelencia gente que le gusta aislarse, proteccionistas. Son aislacionistas, pero son proteccionistas. Los nacionalistas, como se autodefinió Trump en Texas, es precisamente ese grupo que dice, vamos a proteger la nación, o nos vamos a proteger de todas las invasiones posibles. Y todas las amenazas. Y todas las amenazas, y la principal amenaza que ven hoy es precisamente la migración, sobre todo de Centroamérica. ¿Y le dará tiempo para remontar? Esa es la pregunta, la ficha que está en el aire. Esa es la ficha que ahorita está en el aire, y como se empieza a medir de martes, siempre los dos martes anteriores, que del siguiente martes que ¿son las elecciones? Es 30, ¿verdad? Es cierto. Sí, y 30. Luego el 6 de noviembre, que ya son las elecciones. Creo que pues ahí van a ser los estrategas. O sea, hay un escenario que, digamos, esta retórica puede incluso aumentar. Está aumentando. Ya hoy. Tónica. Mira, ya hoy ponerle, vamos a ver, primero que eran gente que venía a invadir, bueno, luego no son amigos, luego ahí viene la Mara Salvatrucha. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más con este tema. SF, no son amigos. Continuamos con las consecuencias políticas de la marcha y la caravana de los migrantes, y también los argumentos de quienes dicen están detrás de los organizadores. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF y no son amigos. En el bloque anterior hablábamos de este dilema que han enfrentado los mandatarios del Triángulo Norte, y también la retórica que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a esta caravana de migrantes que le ha dado ciertos resultados para oxigenar una campaña electoral de mitad de periodo. Pero a ver, el haber utilizado este argumento también evidencia lo que pareciera que los otros factores que eran resultados positivos de la administración Trump como que no terminaban de convencer al electorado. Entonces tuvo que recurrir, digamos, a lo que coloquialmente se conoce como la vieja confiable, al tema que sabe que genera mucha controversia y que puede incrementar la popularidad del mandatario. ¿Eso se vio obligado Trump o lo iba a utilizar de todas formas? Lo iba a utilizar. Es que miren, lo que pasa es que la marcha migrante llega en un momento, a 2-3 semanas de las elecciones de medio término, que obliga a colocar nuevamente en agenda este tema. Yo creo que no es tanto que Trump lo haya tenido que utilizar o posicionar, sino que sencillamente se concatenó el timing de la elección con el timing de la marcha. Porque realmente Trump, miren, Trump básicamente tiene una gran carta de presentación, que es el desempeño económico de Estados Unidos a lo largo del 2018. O sea, esa es la carta de presentación. La reducción en los indicadores de desempleo, el aumento significativo en los indicadores de crecimiento económico, los salarios, de cuartos, la baja de impuestos, la baja de impuestos, el aumento de salarios, en fin, digamos, ese componente por el cual él conectó con el electorado. Recordemos, el electorado de Donald Trump, perdón la analogía,
piensen en el norteamericano tipo Homero Simpson. El trabajador de cuello popular, azul, digamos. clase media, media baja, no necesariamente el que vive en una gran metrópoli, sino el que vive más en los suburbios, en las zonas rurales, entre comillas, de Estados Unidos, del interior de los estados, que básicamente es un trabajador que tiene menor nivel de ingresos que los ingresos medios de las ciudades, que son los trabajadores que empezaron, digamos, a verse, entre comillas, amenazados por la ola de migración y sobre todo la migración ilegal y sobre todo por la salida de empresas estadounidenses que fueron a establecer sus operaciones particularmente al norte de México. Entonces, ¿qué ocurría? Ese trabajador de cuello azul, ese Homero Simpson, digamos que para encontrarle una imagen, o sea, es más un Homero Simpson que un Joey Tribbiani de Friends, o sea, para hacer la comparación. Ese Homero Simpson que decía, bueno, no solo las empresas se están yendo, no solo mis oportunidades de trabajo son menores, sino que aparte resulta que yo estoy compitiendo por esos puestos de trabajo con inmigrantes ilegales. Entonces el discurso de Trump de nacionalismo, de decir ya no más inmigración ilegal, vamos a generar condiciones que permitan que las empresas regresen. La propuesta aquella de compre americano y contrate americano iba encaminada precisamente a quedar bien con ese público. Es el público que lo elige. América primero, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el público que está más que nada satisfecho en gran medida con el desempeño económico del país. ¿Qué es lo que ocurre? Los datos de las encuestas empezaban a arrojar, por ejemplo, ciertas dudas en algunos estados que son estados, en Estados Unidos se utiliza el concepto de los estados bisagra o swing states. Que pueden votar republicano o demócrata. Porque, por ejemplo, estados como California, donde están las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, o el estado de Nueva York con la ciudad de Nueva York, o por ejemplo Washington D.C., o Boston en el estado de Massachusetts, son estados que generalmente, por no decir siempre, ganan los demócratas. ¿Por qué? Porque la población de las ciudades tiende a ser más progresista, más prodemócrata. Mientras que estados más del interior, pensemos por ejemplo Colorado, pensemos Montana, los estados del centro oeste de Estados Unidos, son más conservadores, más rurales, ahí ganan los republicanos. O sea, es relativamente fácil desde antes de las elecciones tener más o menos claro en dónde van a ganar los republicanos, dónde van a ganar los demócratas. En el 2016, Trump logró ganar la mayor parte, creo que solo perdió uno, pero prácticamente todos los estados bisagras los ganó el Partido Republicano. Entonces las encuestas también han arrojado que a pesar de del buen desempeño económico en Estados Unidos, esos estados bisagra resentían ciertas dinámicas de la política de Trump, como por ejemplo la crisis de hace unos 2-3 meses de la separación de las familias migrantes. Han resentido, por ejemplo, todo este cuestionamiento que ha habido en relación a la campaña de Trump, el financiamiento de campaña, digamos que todo este esfuerzo que se ha visto por tratar de evitar que las investigaciones avancen. Han resentido también, por ejemplo, algunas posiciones muy duras que ha tenido Trump en relación, por ejemplo, con la política de seguridad social, porque al final recordemos que son estados que se cansan de los demócratas, votan republicanos, se cansan de los republicanos, votan demócratas, son unos péndulos. Son unos péndulos. Entonces la reflexión que se empezaba a generar es la posibilidad que los demócratas pudieran ganar esos estados bisagra y que entonces eso implicara que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, pudiera ser recuperada por los demócratas. Esa era la dinámica de las últimas 2 semanas. Que vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas. Exacto, porque ahora que viene, se genera toda esta crisis de la caravana migrante y entonces Trump adopta esa posición dura en contra de la caravana diciendo, miren, no la vamos a permitir ingresar, en esa caravana vienen ilegales, vienen posibles terroristas de ISIS, gente de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y él lo que está haciendo es tratar de apelar nuevamente al nacionalismo que le llevó a conectar con ese trabajador de clase media, media baja, de todos esos estados, incluyendo los estados bisagra. Y la pregunta del millón es si este discurso, en el contexto de la caravana, lo que va a provocar es que esos estados bisagra que se estaban moviendo más al lado demócrata regresen del lado republicano, o
si, digamos, toda la crítica que se ha generado a la política migratoria de Trump provoca que los estados bisagra terminen cayendo en manos vamos a ver qué pasa en estos días, porque esta es la moneda. Esa es la clave. Esa es la medición de los siguientes dos semanas. De los siguientes dos martes, que hay que estar muy pendientes. Empezando. Creo que los tres presidentes de la región deberían de estar pendientes también de cómo va esa campaña de mitad de periodo. Digamos, escenario 2. Cayó la caravana, nadie sabía, pero le cayó como anillo al dedo. Porque el argumento originalmente en 2016 es a Homero Simpson, ¿verdad? Me gusta mucho tu ejemplo de que es un blue collar, era lower class de WASP, Estados Unidos, ¿verdad? Cuello azul, blanco, anglosajón protestante, eso significa WASP. Ajá. Era trabajador manual de fábrica, es un Homero Simpson, ¿verdad? Entonces, Homero Simpson empezó a crecer, a tener mejor salario y a tener mejores ingresos. Entonces ya le puede dar mejor patineta a Bart Simpson, le compró mejor saxofón a Lisa y mejor chupete ¿cómo se llama? Al chiquito. Y entonces ya hasta le lleva a un mejor salón la señora. Y entonces ahora el mensaje es interesante, porque si uno ve el mensaje es eso que logramos, ¿ya? Puede perderse. O pero está en riesgo por los que vienen. Y entra a riesgo, pero ¿por quiénes? Por los que estamos aquí, por los nacionalistas, los que queremos este país y bla, 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 y sigue la retórica. No, es por aquellos que vienen, y no solo eso. Dentro de ese grupo vienen los peores criminales. Viene la Mara Salvatrucha, la Mara 13. Y algunos de ISIS. Viene de ISIS. Entonces... Los temores. Decirle, ¿no? eso a Bart Simpson y vamos a ver si no te teme, vamos a ver si no tiembla, si el temor no hace el trajo que exactamente quiera. Eso, yo explicaba ayer en la noche precisamente que esa fue la estrategia de Bannon, ¿verdad? Que esa fue una estrategia exacerbar ganadora. Los miedos que existen ya dentro de ese trabajador norteamericano. Los construís, es el hombre de paja, ¿verdad? Ahora, es el argumento de hombre de paja. Digamos, se entiende que en la retórica de la campaña republicana esto pues se incremente. ¿Qué pasa y por qué los presidentes de la región, en particular el presidente hondureño, trata de explicar la caravana del migrante solo como un movimiento o con un argumento político, dejando por fuera que existe una necesidad real? Yo creo que, obviamente, si algún político convocara a esta caravana y no existiese una necesidad real, pocos llegarían a integrar esta columna de gente. Pero nadie llegaría. Hay dos cosas que se unen. Puede que sí exista un motivo político. Una instrumentalización. Pero también hay una necesidad y una demanda por salir del país. Correcto. Es que miren, yo creo que nadie va a negar, porque es una realidad más que evidente, que nuestros países del Triángulo Norte Centroamericano son fábricas de pobres. En nuestros países somos incapaces de generarle a las grandes mayorías de la población condiciones mínimas de desarrollo, de oportunidades de empleo, de seguridad, de poder nutrirse de forma adecuada, de poder ofrecerle un entorno de vida adecuado para ellos y sus familias. O sea, estas condiciones, que son condiciones, llamémosles estructurales, que no se van a resolver de la noche a la mañana, están ahí. Y digamos que esta es la razón por la cual nos hemos convertido literalmente en exportadores de seres humanos. Porque al existir condiciones tan desfavorables para la vida de la mayoría de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, su única alternativa inmediata para mejorar sus condiciones es la migración. Bueno, te voy a interrumpir, Philip. Vamos a la pausa. La etiqueta SF y no son amigos. Volvemos. Al volver, seguimos discutiendo sobre el tema migratorio, pero también qué pasa en la 9ª Avenida. Ya comienza la carrera por la silla presidencial del Congreso. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta SF no son amigos. Philip hablaba de que somos exportadores de recursos humanos, pero... No de recursos humanos, de personas. De personas, porque... de personas aún. No, peor aún. Qué bueno que no pasaste nada. Porque... Está bien. Pero también hablábamos de esta motivación o esta instrumentalización que dice el presidente hondureño, Juan Orlando, es la mano que mueve la caravana del migrante.
Pero, ¿qué pasa con estas explicaciones? Todos están dando ahorita que, ¿verdad?, es culpa de no sé quién y la teoría de no sé quién. Principiamos con el mismo Trump. El mismo Trump a quien primero le echó la culpa fue a los demócratas, ¿no? Así es. Dijo que esto era ¿cómo se llama? Una conspiración, ¿verdad?, de los demócratas. Y que los demócratas hasta habían llegado a tal punto que hasta habían metido ahí a los de la Mara Salvatrucha, a los de ISIS, digamos, y a los, ¿cómo diría él?, a los violadores y a los carteles de la droga para que pasaran a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces como que todos están viendo qué jalan en esa instrumentalización pero miramos, como decías desde el principio, Felipe, para nosotros y para los migrantes y para la caravana y para todos es un perder-perder, aún para los presidentes. Y ya hoy, precisamente nuestro hashtag SF no son amigos, significa, si no son amigos, entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Enemigos. Digámoslo como es, ¿verdad? La lógica es, esos son nuestros enemigos porque nos están enviando Mara Salvatrucha, nos están enviando ISIS, nos están enviando, porque ese realmente es el mensaje que quieren lanzar y el mensaje que lanzaron. Nos están enviando gente mala, ¿verdad? Y la instrumentalización, mira Jimmy, instrumentalizaron también la cosa diciendo que 40%, ese 40% no sé dónde lo sacaron. Para principiar, 40% de qué, vos, Jimmy. Pues, ellos quieren mostrar resultados de que han logrado convencer a la gente a regresar a sus países. Por eso, pero 40% de qué? Decime el universo, pues así te digo, ese 40% es creíble. Fíjate que si fuera 40% de 8,000, serían 3,200 gentes que ya regresaron. Bueno, y el otro en Honduras, digamos, dice que hay que hacer un censo de los que regresan para darles casa, para darles vivienda. Entonces empieza a ofrecerle a todo lo que van a hacer todo el mundo es salir en una caravana, regresarse de Guatemala y decirles, mire, soy una caravana, necesito casa, necesito comida, necesito dinero, Entonces es todos están tratando... Pareciera que los gobiernos están tratando de dar alternativas en el camino para este tipo de fenómenos. Eso no soluciona la razón por la cual se va. Yo siempre he dicho que, y posiblemente ahí, yo te decía ayer de un sacerdote que está en la casa del migrante, que él argumenta que este es el nuevo modelo de migración. El nuevo modelo de migración puede ser, pero no es tan nuevo porque ya lo vimos en Europa, ya lo vimos en las cantidades, pero enormes de sirios moviéndose, digamos, huyendo de la guerra. Roces enormes entre diferentes países. Y por eso es que el argumento del nacionalismo funciona, porque también, digamos, Trump ya vio que eso ha funcionado en Suecia, que es el caso que yo he puesto aquí, pero no solo en Suecia, en Alemania también. Hungría, por ejemplo. Y cómo los partidos así, digamos, nacionalistas, proteccionistas, anti-inmigrantes, populistas, han crecido y han crecido enormemente en Europa, donde era una Europa unida y la Unión Europea, pero como que ahora cerrar la Unión Europea para eso. Entonces, ahí es donde veo yo que todos están tratando de sacar una tajada y al final los grandes perdedores aquí son los mismos que van en la caravana. Y fíjate que aunque la caravana completa pase a Estados Unidos, digamos que los 8,000, miren, seamos realistas, la gente que se vaya aquí a Estados Unidos sigue siendo pobre en Estados Unidos, pues. ¿Ya? Bajo los estándares de Estados Unidos siguen siendo pobres. Pero no se mueren de hambre. Sí. Y generan un excedente que les permite enviar remesas. Y esas remesas, por cierto, tienen más valor que las exportaciones totales de nuestro país. A eso, precisamente para enviar. Y yo hacía la comparación, y aquí han enviado varias comparaciones ahorita de ayuda que dice Trump que se va a cortar, ¿verdad?, versus, por ejemplo, lo que producen los hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, y eso es impactante. Sobre ese tema, ya algunos hablan que hay que comenzar a hacerle la novena al Plan Alianza para la Prosperidad, porque con los anuncios de Trump, esta iniciativa que nace en 2015, o se modifica, o ni nace, o no se termina de implementar. Y es correcto, ¿no? Y es correcto, como están diciendo los tuiteros, es correcto. Trump no puede decir ahorita quitamos la ayuda y ahí se terminó la ayuda. No, eso ya, de hecho, estas cantidades ya están, las apropiaciones ya se hicieron. Y se hicieron desde el 2017, o sea, eso ya está asignado, eso lo tendría que cambiar Congreso, en todo caso congelarlo, pero eso ya está ahí. O sea, también el presidente Trump no se puede pasar sobre el Congreso, tiene que pasar Congreso para poder siquiera parar o cambiar esto, y como están las cosas ahorita en el Congreso, pues no estoy muy seguro que quiera ir a meterse cuando tiene otros temas más importantes, ¿verdad? Que la ayuda, y en realidad no es mucha, ¿verdad? Los números que estaban dando son todavía menos, ¿verdad? 60 millones para uno, el cual bajó. Había también 70 y pico millones creo que para Guatemala, bajó a como 68 por ahí. ¿Qué va a pasar con Plan Alianza para la Prosperidad entonces, con estos anuncios?
Buena pregunta, porque este es el momento. Miren, el Plan de la Alianza para la Prosperidad se conceptualizó finales 2013, principios 2014. Y digamos, entró en vigencia a partir de la aprobación del presupuesto federal del año 2014. Se anunció con bombos y platillos en su momento. Y que era, digamos, una estrategia que básicamente tenía 3 ejes: generar prosperidad económica, seguridad y gobernanza. Uno de los componentes del plan de la Alianza para la Prosperidad era erradicar la corrupción o combatir la corrupción en el Triángulo Norte Centroamericano. El gran problema creo que ha sido el componente económico. Y el componente económico básicamente ha estado limitado porque no hemos cumplido nuestra parte. Es que ese es el problema que hay. Sí, había una contraparte, sí. O sea, y no solo la contraparte financiera, porque también el plan de la prosperidad acarreaba consigo una serie de condiciones en términos de mejoras de competitividad, facilitación de comercio, reducción de los procesos administrativos en las aduanas, facilitación de los trámites para la construcción, mejora de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, y en muchas de esas áreas o en esos ejes no hemos cumplido nuestra parte de la responsabilidad. Entonces lo que ha ocurrido aquí básicamente ha sido que el plan de la prosperidad se ha quedado, digamos, en una serie de acciones que ha llevado a Estados Unidos básicamente a aportar más recursos para el tema gobernanza, lucha contra la corrupción, seguridad, lucha contra el narco. Pero la pata coja de la mesa ha sido el eje económico. Y ese es al final del día el tema que provoca la principal condición estructural que fomenta la migración. Entonces yo creo que a raíz de esto, y sobre todo dependiendo qué pase en el Congreso, yo creo que las elecciones de medio término son la clave. A mí no me extrañaría que venga una discusión o una revisión del Plan Alianza para la Prosperidad. Si los republicanos mantienen control de la Cámara de Representantes, a mí no me extrañaría que sencillamente Estados Unidos diga, bueno, pues yo traté, no pude hacer nada con el Triángulo Norte Centroamericano, agarro esos recursos y mejor los utilizo para programas de defensa de frontera. Si en cambio los demócratas toman control de la Cámara Baja, el Senado es prácticamente imposible, el Senado se va a mantener republicano. Pero si los demócratas toman control de la Cámara de Representantes, quizá la revisión de la Alianza para la Prosperidad va a ser mucho más profunda. O sea, no va a ser un tanto de, bueno, no funcionó, apaga y vámonos, sino que creo que al final el Plan Alianza para la Prosperidad, su padrino fueron los demócratas. Y recordemos otra cosa, el Plan Alianza para la Prosperidad surge de un acuerdo bipartidista en el Congreso, no es una política del Ejecutivo de Estados Unidos. Por eso les digo, gran parte del futuro de la Alianza para la Prosperidad dependerá de lo que ocurra en las elecciones de medio término. Y nace el Plan Alianza para la Prosperidad, precisamente nace en el contexto de aquel boom que hubo del problema con los niños migrantes. Este problema de hecho, el corazón y el espíritu del Plan Alianza para la Prosperidad es, digamos, apoyar esta migración el GPS, de niños no acompañados. Governance, Prosperity and Security, para que entonces no haya migración. Digamos, una inversión que yo no sé de dónde sacaron lo masivo, porque en realidad no es masivo, pero un dinero que iba a dar Estados Unidos, un poquito de dinero, ¿verdad? Para que aquí entonces viniera y estuviera ese muro de prosperidad y de riqueza. Condiciones económicas. Que contuviese a la gente para no irse a Estados Unidos. Ajá, un disuasivo para no migrar. No y migrar. Sorpresa, yo creo que los números están diciendo lo opuesto. Ahora los números en términos de la gente que se va es muy, digamos, cada vez es un número creciente. Y eso tiene que ver también con las condiciones económicas de aquí. Entonces, no hacer la contraparte aquí, yo creo que es más que una contraparte. En realidad, el problema que tenemos que dirigir, manejar y todo es aquí. Y cuando vemos que la economía 2.8 de crecimiento, revisado hoy ahorita a final de año a 2.5, y nuestro crecimiento demográfico es 2.5, y cuando hacemos la comparación entre PIB versus crecimiento demográfico, que estamos en cero, pues. Imaginemos no crecimos. Imaginemos una frontera estadounidense reforzada, donde entonces todos estos migrantes no van a tener la alternativa de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, sino que van a estar acá en Guatemala, más otros migrantes centroamericanos que no van a poder llegar al norte y posiblemente se queden aquí en Guatemala. Sí, y preguntan aquí de otros ejemplos de migración masiva de Venezuela a Colombia, es el otro caso. A ver, vamos a la migración siria. La migración de la Europa. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo tema de la noche. SF no son amigos.
Regresamos en el Congreso de la República con la carrera por la silla presidencial. Volvemos. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero y es momento de compartir con ustedes información referente al clima. Iniciamos específicamente para los habitantes de la meseta central. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días. Miércoles, jueves y viernes continuamos con algunas lluvias dispersas, especialmente por las horas de la tarde y de la noche, acompañados de tormentas eléctricas. Sin embargo, generalmente vamos a estar experimentando un ambiente bastante cálido, con unas máximas oscilando entre los 24 y 25 grados centígrados al filo del mediodía. Tenemos una mejoría bastante considerable en el clima en el territorio, bueno, en la ciudad capital, específicamente en la meseta central. Información también referente al sol, 5:33 de la mañana, estamos apreciando los primeros rayos, amanecemos con algunos bancos de niebla en algunas regiones para que usted la pueda tomar en consideración y también sus precauciones. Y los últimos rayos los tenemos a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima, continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. La bancada FCN Nación desistió de la presidencia de la Junta Directiva, aunque no descartó incorporarse en una planilla, pese a mantener una pelea legal por la cancelación del partido. Nos han preguntado si buscaremos la presidencia. Quiero aclarar, no la buscaremos. Hemos aclarado que nosotros en este momento tenemos un impasse legal como partido político y consideramos irresponsable el tratar de buscar una junta directiva, y si nos llegaran a cancelar, pues esta se desintegraría y caeríamos en problemas para el legislativo. Mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza confirmó que cabildea por la junta directiva del 2019 de frente al año electoral. Ante un eventual gobierno de la UNE, ante la posibilidad de ganar las elecciones, sí nos interesaría gobernar el Congreso para impulsar un presupuesto con prioridades sociales y de reactivación económica para el 2020. Y bueno, hasta el día de hoy es que comenzamos algunos acercamientos con algunas bancadas, con WINAC, también platicamos un poco con CREO, con Encuentro por Guatemala, con la gente de URNG, y comenzando los acercamientos con algunos diputados independientes. La bancada oficial apoyaría una eventual reelección del presidente del Legislativo, Álvaro Arzú, mientras que otros no descartaron la posibilidad de presentarse. Considero que él ha hecho un muy buen trabajo, entonces no tendríamos ningún problema con apoyarlo. Ahorita no lo tengo planeado, pero tampoco quiero negarlo. Existe siempre la posibilidad de último momento, si la propuesta me la hacen y si tiene viabilidad. La ley orgánica del Legislativo permite a los diputados elegir a la Junta Directiva 90 días previo al 14 de enero. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina. Este es el segundo tema de la noche, la carrera presidencial por el Congreso de la República. Esta junta directiva que en año electoral para muchos partidos puede ser una brasa caliente porque, ustedes saben, las prioridades se enfocan en otros territorios, sobre todo los diputados distritales que buscan la reelección. Pero ¿qué va a pasar con la presidencia del Congreso y con la junta directiva? FCN tiene problemas, dicen ellos, desisten de buscar la presidencia del Congreso. ¿Será Álvaro Arzú Escobar nuevamente reelecto o la UNE podrá finalmente recuperar ese espacio? ¿Cómo está la pelea en el Congreso de la República para 2019, que viene siempre de la mano con la discusión del presupuesto de ingresos y egresos? Philip. Vean, recordemos la base de toda la discusión, el balance de fuerzas. Este es un Congreso sumamente fragmentado. En gran medida la legislación que se ha aprobado en las últimas 3 semanas, que incluyó, por ejemplo, la ley del cambio de promoción del turismo interno, que fue la que llevó al cambio del día del asueto, la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito y el día de hoy la aprobación de la ley de notificaciones electrónicas, ha ocurrido solo porque la UNE ha votado en el mismo combo que, digamos, la alianza oficialista. Así es.
Si quitamos a la UNE del combo de alianza oficialista, la alianza oficialista no le alcanzan para ni siquiera 75, 72 votos. El último, digamos, la última muestra de una votación en la que la alianza oficial votó sin el voto concurrente de toda la UNE, porque sí votaron algunos diputados de la UNE, fue la votación para el antejuicio de Jimmy Morales de la semana pasada, que fueron 79 votos, pero ahí hubo voto de la UNE adentro de esa alianza. Entonces, si la UNE como bloque entra a competir, ¿entra a jugar, digamos, el juego de competir con la alianza oficialista, yo veo un escenario muy similar al de finales del año pasado, principios de este año. Y es que me cuesta ver que hayan los votos suficientes para elegir junta directiva antes de que finalice el año. Que fue la razón que llevó a la elección ulterior de Álvaro Arzu Escobar. Que básicamente es la UNE, con sus potenciales aliados, entre UNE, Encuentro por Guatemala, WINAC, Convergencia, Creo, algunos independientes, el Frente por la Transparencia, sumarán, raspando la olla, 55-60 votos. Tendrían que buscar otros apoyos. Del otro lado, la alianza oficialista, que es FCN, Todos, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, PAN y algunos individuales, suman 72-75 votos. Entonces, como están las fuerzas, ninguno de los dos bloques tiene... Eso se puede alargar. Se puede alargar. ¿Qué alternativas pueden ir surgiendo sobre la marcha? Que vuelva a surgir, digamos, un candidato alterno. Al final, Álvaro Arzu Escobar fue un candidato alterno. No se mencionaba entre las primeras quinielas. Y él básicamente llega empujado, digamos, por la gestión política de su hoy fallecido padre, Álvaro Arzu, entonces alcalde capitalino. Entonces, ahí también, digamos, tuvo que venir un poder de negociación externo para articular una alianza que alcanzara los 80 votos. ¿Qué pasa con la presidencia del Congreso de la República? El último año, en año electoral, muchas veces varios partidos prefieren distanciarse porque suele ser, digamos, un puesto que no tiene todas las luces ni todos los atractivos como es en otros años. ¿Qué va a pasar con la presidencia del Congreso de la República para 2019? Bueno, Papi ya no está. Entonces, aunque Neneco vaya a reelección, Papi ya no está. O sea, su operador político principal y poderoso no lo veo en ningún lado, ¿verdad? Más que él pueda hacer esa negociación, no lo considero, aunque creo que sí entraría a reelección, eso sí lo veo muy probable, ¿verdad? Aquí, en todo caso, miraría yo en las sumas y las restas que, aunque la UNE no llega, sí tiene más posibilidades de buscar por lo menos conformar una junta directiva con otros partidos. Sí, por una razón. Y aquí tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el hecho que el partido que va, digamos, el partido que daría batalla ya en las elecciones 2019 y se puede convertir el partido, en cierto modo, el partido a vencer va a ser la UNE. Por la organización rural, por una estructura bastante fuerte que ha mantenido, ¿verdad?, desde que hicieron gobierno, ¿verdad?, también porque hay una alianza con alcaldes, ¿verdad?, muy fuerte. Una nueva incorporación a la UNE fue la alcaldesa de Chinautla, la vimos hace algunos días, pero cuando se va viendo la cantidad de alcaldes que UNE digamos, ha jalado para sus filas, la cantidad de alcaldes es impresionante. Y al final, en Guatemala, y eso a todos los partidos políticos, los alcaldes son los verdaderos jugadores de las elecciones. Para decirlo más sencillo, el alcalde lleva voto. El diputado no lleva ni pura estaca, el diputado es una carga. Por supuesto que el diputado si gana, se vuelve importante porque es el que va a votar en el Congreso. Pero en la campaña, el diputado que haga sándwiches y que se dedique a llevar a las de bikini o algo así, ¿verdad? Porque el que hace realmente el trabajo es el alcalde o el candidato a alcalde, sea para reelección o sea del partido. Ese es el que hace el verdadero trabajo. Entonces, ahí esa ventaja de ver las elecciones 2019 estaría más
del lado de la UNE que del lado de ARSU y del lado del FCN, que saber si va a ser partido o no va a ser partido. Ellos ya dijeron que mejor se zafan por las complicaciones que traería ser cancelados y estando en junta directiva. Ahora, y entonces esa ventaja tal vez atraería a otros para que al final conformen los 80 votos. ¿Y qué pasa con la negociación del presupuesto 2019? Algunos mencionan que si pasa lo que decía Philip, de que se alarga y no se encuentran los votos necesarios para elegir junta directiva, es muy posible que tampoco el presupuesto vea luz verde. No va a pasar. Porque estas cosas muchas veces se negocian de la mano. Exactamente, y por eso te digo yo que la visión que da el representante de la UNE es una visión en términos de junta directiva correcta. ¿Por qué? Porque él dice, de llegar a ser gobierno en 2020, ¿verdad? Y ya de entrar de una vez en 2019 y digamos entrar muy fuerte en las elecciones 2019, sí tendrían una ventaja. Porque ellos tendrían que decidir sobre el presupuesto, estando en junta directiva, tendrían que decidir mucho sobre el presupuesto 2019. Entonces, ¿cuál sería la mayor conveniencia de alcaldes, digamos, los consejos de desarrollo, COCODES, COMUDES, CODERES y todos estos? Que llegue alguien, que llegue a la junta directiva del Congreso y que pase alguien que apruebe el presupuesto del próximo año. Exactamente, porque venimos arrastrando un mismo presupuesto, creo que desde 2016. ¿Ya? Y 17. Y entonces lo hemos cut and paste y lo pasamos al siguiente año porque no se aprueba. Entonces, aquí si los alcaldes y los que quieran y los que se vayan están viendo estratégicamente, entrarían en un apoyo más fuerte a la UNE y no precisamente a ARSU. Y aquí es donde ARSU llevaría las de perder, porque digamos en la acción política pura se ve el trabajo, digamos, de la UNE, o sería el trabajo de la UNE más fuerte en una junta directiva, ¿verdad? Y por eso la otra semana creo que hay el primer intento de elección de junta directiva, en la otra semana. Hay que profundizar también si hay interés de parte del presidente del Congreso actual, Álvaro Arzú Escobar, de mantenerse en la junta directiva. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero otra vez sin operador político, sin papi, es más muy difícil que encuentre los apoyos necesarios para llegar a la cifra Pero mágica. recordemos una dinámica que se nos está olvidando, el cambio en el calendario electoral. Porque 2019 va a ser un año atípico a los años electorales que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Comenzamos en enero, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados que la convocatoria de elecciones se daba la primera semana de mayo. Eso lo que implicaba... Ahora van a ser las elecciones. Correcto, pero es que eso lo que implicaba es que el Congreso, durante el primer semestre, o dígase de enero a mayo, todavía podía operar, aunque sea de forma marginal. Sí, ya el Congreso, a partir de mayo, que entraba justamente en receso, pero concretamente agosto y septiembre, estaba más enfocado en el evento electoral. Ahora, el nuevo evento electoral, la convocatoria de elecciones se da en enero y vamos a estar en plena campaña a partir de marzo, hasta junio. Eso quiere decir que en términos prácticos, el primer semestre de 2019 en temas legislativos está muerto. Está muerto. Primero. Segundo, ¿cómo dice aquel dicho de muerto el rey, vive el rey? Cuando se tiene un presidente que tiene 18% de aprobación en un año electoral, nadie quiere que lo miren ahí cerquita. Entonces los partidos políticos, y oigan esto, y márquenlo, y aquí les ha puesto una cena a todos. Miren, una cena a todos. Ya pasó por chuco, ya pasó por pizza, ya pasó por... ¿Qué apostas? Se ha puesto una cena a toda la redacción. ¡Ah, toda la redacción! Miren, ahí están aplaudiendo. Y allá en la zona 1, muchachos. 2019, todos los partidos políticos van a empezar a marcar distancia del presidente. Ya lo están haciendo. No, pero ahorita lo defendieron con el antejuicio, hay temitas por aquí y por allá. Las últimas muestras de afecto. O sea, a partir de que se convoquen elecciones, presidente, yo no te conozco tengo que terminar este análisis. En lo más alegre termina. Muchísimas se gracias. llama censura televidentes. No. Tengo que enviar con María Elisa Gómez. Adelante. Gracias, compañeros, por el análisis sin filtro. Nosotros tenemos, como siempre, la nota de cierre a esta hora y habla de uno de los mayores atractivos en América Latina para los turistas, que son las celebraciones del Día de los Muertos o de Todos los Santos. En México, las famosas Catrinas tuvieron su primer desfile en la ciudad más poblada de toda la región. Santa Catrina.
Con un desfile de disfraces, la capital mexicana dio inicio a las celebraciones que este año precederán al Día de Muertos. Con creatividad, los participantes realizaron su propio diseño dedicado a la Catrina, uno de los iconos principales de la tradicional fiesta. La Catrina para los mexicanos es la muerte democrática, esta muerte que no discrimina, y como mexicanos nos reímos de la muerte y festejamos la vida. El personaje fue creado por el caricaturista José Guadalupe Posada, famoso por sus dibujos de crítica sociopolítica. Posada bautizó a su ilustración como la calavera garbancera, como se llamaba a quienes teniendo sangre mexicana renegaban de su cultura y fingían ser de origen europeo. En los huesos pero con sombrero francés, decía el ilustrador lleno de burla. Fue el famoso muralista Diego Rivera quien le dio a la calavera su elegante vestido y la rebautizó como la Catrina cuando la incluyó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central en 1947. La fiesta del Día de Muertos atrae anualmente a turistas de todo el mundo. Pues espero ver muchos alebrijes, ver muchos disfraces, catrinas, la expectativa es esa, conocer la cultura mexicana. México celebra su fiesta de Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, en los que recuerda a sus difuntos queridos. El día primero se conoce como el Día de Todos los Santos, dedicado también a los niños muertos, y el día 2 se conmemora a los adultos. Bueno, así llegamos al final agradeciendo, como lo hacemos todas las noches, su atención, su preferencia. Así es que la invitación está hecha para el día de mañana a las 9 en punto. Hasta pronto, descansen.